Santo de Dios, gracias por estar en estas reuniones. Gracias porque tú eres un Dios omnipresente que estás en cualquier lado, Señor, al mismo tiempo. Omnisciente porque todo lo sabes, Señor. Porque tú conoces todo, tú conoces lo más recóndito de nuestros corazones, Señor. Y esta tarde nos disponemos, Padre, a hablar de tus cosas para conocer más de ti, profundizar, Señor, en la palabra, tu palabra, Padre. Y gracias por darnos este privilegio. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Y Espíritu Santo, tome el control. Permite que todas las cosas que hagamos, Señor, todas las cosas que pensemos y luego las expresemos, sean para glorificarte a ti, Señor. A ti que eres el Padre de las luces. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros en el transcurso de este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a continuar. ¿Se recuerdan ustedes las clases anteriores, verdad? Hemos visto 3 características del fruto del Espíritu Santo que hablábamos, características que necesitamos apropiarnos de ellas, trabajarlas, porque eso nos enseña la palabra. Necesitamos trabajarlas para poder ser hombres de valía, mujeres de valía sobre esta tierra, y que es el único vehículo. Yo lo he visto así, después de estar estudiando y queriéndome preparar para estas clases y todo, yo lo he visto de esta manera. El Espíritu Santo es la única herramienta. Yo sé que no, tal vez estoy cometiendo una herejía al decir esto, pero es el único camino que nosotros como cristianos tenemos para en realidad hacer la voluntad del Padre sobre esta tierra. El Espíritu, el que nos da las guianzas. Fue tan importante, yo algunas veces lo he dicho, tanta importancia tenía desde el principio de la fundación del mundo, que cuando el mundo fue creado, el Espíritu de Dios estaba ahí en esa creación. Fue tan importante que en el segundo step, el segundo paso para esta humanidad, o sea, ustedes saben, el primer paso fue la creación del mundo, la creación de la raza humana. El segundo paso fue cuando ya la raza humana estaba prácticamente perdida, no había esperanza, estábamos desligados de las cosas del Señor. Entonces manda a su Hijo Jesucristo. ¿Eh? Ese es el segundo paso. Manda al Señor Jesús para que nos dé un acercamiento de lo que es vivir el reino de Dios en la tierra. Ese es el camino que hizo el Señor Jesús. Pero viene un tercer paso, que es el paso que nosotros estamos viviendo, que es el paso que vino Jesús y dijo, hey, antes de subir otra vez al cielo, cuando se acuerdan, después de muerto, que Él resucita y se aparece a unos discípulos en la playa, y entonces cuando están viendo todos, de repente dice que es tomado el Señor y es alzado al cielo, y entonces están unos varones ahí viendo lo que pasaba, y unos ángeles les dicen, hey, que ven que así como se está yendo al cielo, así va a regresar. Pero antes de eso el Señor Jesús les dio una orden: tienen que estar unánimes, reunidos en el aposento alto. Y antes de hacer cualquier cosa, tienen que esperar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, ese tercer paso es el que nosotros estamos viviendo en esta tierra, porque el Señor Jesús todavía no ha regresado. Entonces estamos en esa tercera etapa. Hoy me recuerdo yo que los poderosos de esta tierra, con esto del COVID, han nombrado las etapas, que iban a abrir una etapa, iban a abrir la otra etapa, y de repente regresan a la primera etapa porque esto se vuelve el contagio más tremendo. Y entonces parece mentira, pero el ser humano así es. Pero nuestro Dios no es así. Él hizo su primera etapa, vino con su segunda etapa, y hoy estamos
viviendo la tercera etapa, que es el Espíritu Santo en la tierra, dándonos la fuerza, dándonos el poder para hacer las cosas, llenándonos de fe, llenándonos de gozo, porque hablábamos en la clase anterior que el gozo solo lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. La felicidad, como bien preguntaba la hermana Ana la vez anterior, la felicidad es pasajera, pero el gozo es eterno. Y eso en realidad solo puede ser un fruto del Espíritu. Por lo cual nosotros hemos venido tomando estos conceptos y tratando de profundizar un poco en relación a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, teniendo toda esta parte primera, digamos, como un pequeño resumen de las tres características primeras que hemos visto. Si se recuerda, vimos el gozo, vimos la paz y vimos la paciencia. Que yo espero que muchos de ustedes que estuvieron en la clase anterior ya no anden pidiendo paciencia. Porque el pedir paciencia, hermanos, es abrir una puerta para muchas pruebas. Porque como Dios dice, ok, ¿quieres paciencia? Pues vamos a probarte la paciencia para ver cómo estás y para ver si sales airoso de esa prueba. Así que, hermanos, si algo que yo volví a recalcar y quiero que todos ustedes piensen en esto, hay que tener prudencia cuando pedimos paciencia, porque se nos pueden abrir otras puertas en las cuales va a ser puesta a prueba, ¿verdad? Porque inclusive yo les comentaba que el apóstol Santiago dice en el libro que lleva su nombre, la carta de Santiago, que dice que la paciencia produce o las pruebas producen un fruto, que es la paciencia. Entonces dice, siéntanse gozosos cuando se encuentren en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Entonces ese fruto, hermano, es uno de los frutos más tremendos que quizás debemos de tener un poco de cuidado y tal vez buscar cómo trabajarlo de otra manera, quizás siendo un poco más manso o siendo más ecuánime, como dicen algunos, poder trabajarlo de esa manera. No sé si hasta ahorita estamos bien ahí. Estamos haciendo un pequeño recordatorio de los tres elementos que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver otros elementos. Vamos a ver la continuidad prácticamente de lo que es el fruto del Espíritu. Y vamos a hablar hoy un poco de la bondad. La bondad que muchas veces tenemos este concepto de bondad y algunas veces lo mancomunamos o lo amalgazamos con la benignidad. Pero en realidad son dos cosas no tan diferentes, pero tienen sus características específicas. Y por eso yo quiero comenzar diciendo que la bondad es la capacidad para hacer o reflejar el bien. O sea, capacidad para hacer o reflejar el bien. Entonces, la pregunta ¿es la bondad otra característica de Dios que debemos emular? La bondad, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Debemos emular la bondad? ¿Debemos de trabajar esa característica? ¿Debemos nosotros en realidad de buscar esa característica y tratar de hacerla nuestra? Tratar de llevarla al máximo plano que Dios quiere que nosotros la llevemos. Porque, hermano, se me estaba ocurriendo hoy temprano en la tarde que estaba terminando de preparar esta parte de esta clase, que a lo mejor para la próxima les voy a presentar un cuadrito que tenga todas las características, por ejemplo, de los elementos que estamos viendo del fruto del Espíritu Santo, para ver en el proceso de su vida, de su casa, de su familia, cómo estos elementos le van afectando en la semana, por decir algo, que vamos a tocar o que vamos a estudiar estos elementos.
¿Cómo le va a afectar? Por decir algo, hemos visto el gozo. El gozo. Entonces va a haber una columna que diga el gozo, ahí arriba, el tema del gozo. Y entonces usted va a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Columna de la izquierda. Les estoy dibujando mentalmente una hoja de Excel. ¿Ah? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, arriba el gozo. Ajá, entonces el lunes, ¿qué pasó? Lo tuve, lo perdí, quién me lo robó, quién me dijo algo que se me fue el gozo, aparecí de repente. Una pequeña descripción, hermano, no sé qué le parece, pero a mí me parecía interesante llevar como un detalle, un resumen de qué me está pasando el lunes, qué me pasó con el gozo. Pero como son 9 características y ahorita apenas hemos visto 3, estamos comenzando a ver la número 4, que es la bondad. Entonces sería bien interesante crear esa base de datos. Es una base de datos en la cual van a ver en el encabezado 9 características. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio o templanza. Y después tenemos, hermanos, el detalle del día, lunes, martes, miércoles, jueves. Yo pienso que sería bien interesante, ¿eh? Para ver cómo el Señor permite que nosotros a través de estas clases podamos ir poniendo en práctica lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Porque, hermanos, nosotros podemos saber la Biblia de tapa a tapa, como dicen algunos teólogos, pero si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Y podemos conocer mucha Biblia y esto es bueno, es interesante. Pero si estamos en el mismo batallar de algunas cosas que todavía no podemos desligar de nuestra vida, creo yo que sería bueno que nosotros empecemos a pensar que para qué nos va a servir todo este conocimiento y lo que estamos poniendo en práctica. Así que la bondad, les decía, que es la capacidad para hacer o reflejar el bien. O sea, ¿por qué es que debemos de emular esta característica? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Yo quiero que usted, si tiene su Biblia a la mano, pueda leer el Salmo 25:8. El Salmo 25:8 habla de que bueno y recto es el Eterno. Bueno y recto. Fíjese en esas palabras. Está hablando de bueno y está hablando de una persona recta. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona como Dios Padre, como Dios Hijo. Es una persona el Espíritu Santo. Así que dice que bueno y recto es el Eterno. Por tanto, Él, o sea, el Eterno, enseñará a los pecadores el camino. Salmo 25:8. Entonces, es necesario emular esta característica de Dios, esta bondad de Dios. Yo creo que es bien importante, hermanos, que nosotros trabajemos el fruto de la bondad. Ser bondadoso. ¿Qué significa ser bondadoso? Algunos lo toman como un sinónimo de amabilidad también. ¿Verdad? Bondad, tener bondad, ser, unos dicen, este es más bueno que el pan. O sea, cuando hay una persona que en realidad, y se refiere a ser bueno en realidad, a hacer el bien, o sea, capacidad de hacer el bien. Y el bien, hermanos, todos sabemos que es lo contrario del mal. O sea, si estamos haciendo el bien, creo yo que no podemos estar haciendo el mal. Al mismo tiempo no se puede. Hacemos bien o hacemos mal. Pero el bien es esa otra característica que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros lo trabajemos, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener esa capacidad de ser bondadoso.
desde el momento en que Gálatas, el libro de Gálatas 5 y la descripción que hace del fruto del Espíritu, lo pone el Señor dentro de esas 9 características que considero yo que hacen que una persona pueda vivir de una mejor manera sobre esta tierra, creo yo que tiene una importancia increíble. Dice también el Salmo 31:19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. O sea, qué Dios más bondadoso, hermanos, el que nosotros tenemos, que guarda, dice, a los que le temen, que se les ha mostrado a los que esperan en él delante de los hijos de los hombres. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Qué cosas estamos hablando nosotros de nuestro Dios? ¿Ah? Dice la palabra en este salmo que él nos guarda, Él tiene cuidado de sus hijos, de los que le temen a Él. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, tanto de edad como de estatura, me acuerdo yo que nos hablaban de un Dios que había que temer, porque se leía en la Biblia, y hay que tener temor de Dios. Entonces, nosotros en ese tiempo, pues el temor lo relacionábamos con tener miedo, ¿verdad? Entonces, tener temor de Dios. Y entonces, hay veces, yo me acuerdo, me andaba escondiendo porque Dios me está viendo, y entonces y me escondía debajo de la cama, pero yo sé que el Señor, hoy sé que el Señor siempre me veía. Así que, hermano, pero el temor en realidad va más allá de un miedo. El temor es una capacidad de saber lo que Dios ha hecho en tu vida, y entonces, por lo tanto, le guardas reverencia, porque el temor es sinónimo también de reverencia. O sea, le guardas pleitesía, lo tienes en alto al Señor. O sea, el Señor es el todo para ti. ¿Ah? El Señor es todo para ti, porque tú reconoces en tu vida lo que el Señor ha hecho. Por eso este salmista habla de esa manera, y usted sabe que la mayoría de salmos fueron escritos por el rey David, que todos conocemos pues la historia del rey David, un rey que amaba a Dios con todo su corazón, que el mismo Dios dijo, no hay ningún otro conforme al corazón, conforme a mi corazón, como el rey David. Pero entonces algo hacía la distinción de este rey, que el Señor lo veía con esos ojos. Y es que en realidad, hermanos, cuando nosotros vemos toda la escritura, todo lo que este hombre dejó, su legado, la mayoría de salmos escritos, hermanos, son una poesía en realidad, eh, una poesía descarnada de lo que él era. Una poesía que cuando comete el pecado de Betsabé, dice, mientras callé mi pecado, mis huesos desfallecían, mi carne desfallecía mientras callé. Entonces, habla directamente con el Señor, se lo pone de una manera, como decimos, siempre en un tono amistoso, en un tono de un hijo hablándole al padre, pero con una confianza, hermanos, que, que quizás muchos padres hubiéramos deseado tener esa confianza con nuestros hijos, o aquellos que tienen hijos pequeños ahorita, de tener esa confianza de que el hijo pueda venir y hablarte las cosas como son, y no estar inventando algunas cosas, porque hay algo de reverencia en esa relación. Y eso, hermanos, es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace con los que guardan su nombre, con los que temen a su nombre, en el buen sentido de la palabra, como les decía, de reverencia. Entonces, hermano, es lindo saber que esa característica del Señor, la bondad, Él siempre ha sido bondadoso. Hay una alabanza que dice que no hemos sido consumidos por la bondad del Señor, por sus misericordias, por la bondad. No hemos sido nosotros consumidos. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayó su bondad. Está hablando de esta palabra, hermano. Está hablando de esta característica del Señor. Está hablando de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y hay otro versículo que yo quiero que veamos, bueno, otro salmo que dice, el Salmo 119, 68. El Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. O sea, bueno y bienhechor. O sea, como dijéramos, un hacedor de bondad, un hacedor de bueno, un hacedor de las cosas buenas. Eso es lo que es Dios, hermanos, para nosotros. Es un hacedor de bondad, es un hacedor de cosas buenas, de cosas magníficas. Dice hay una parte en la Biblia que dice que ni siquiera está nuestra petición en la boca cuando Él ya la ha oído, cuando Él ya la conoce, cuando Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Imagínense, hermanos, si no es un Dios tan bueno que ni siquiera, dice, ha salido de nuestra boca esa petición y Él ya la conoce. Él, como quien dice, Él está atento. Él está, hermano, de una manera tan bondadosa, es un Dios tan bienhechor que está haciendo las cosas buenas para sus hijos. Y por último, en este apartado de la bondad, yo quiero que veamos Efesios 5:9. Efesios 5:9 dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad. O sea, hermano, como que recalca el escritor de Efesios, el apóstol Pablo, recalca que el fruto del Espíritu es en toda bondad. Efesios 5:9. Entonces, hermanos, esta característica de la bondad, otra característica del fruto del Espíritu Santo, es en realidad, hermanos, tan importante para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual. O sea, debemos de nosotros tener como decimos, la capacidad de reconocer que todas estas características que vamos a ver en realidad van a ser para nuestro beneficio si nosotros nos decidimos a ponerlas en práctica, a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos vaya indicando, nos vaya redarguyendo, como dice su palabra. Y qué interesante es que cuando el Señor Jesús tenía que partir o fue arrebatado hasta los cielos, yo les decía que había dado la orden de que se quedara en el aposento alto hasta que fueran investidos las personas que estaban ahí, que dice la palabra que eran 120 personas, que fueran investidos de poder. Y esa es otra, hermano, característica que si usted la ve aquí, no hay un apartado en el fruto del Espíritu, dice que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad. En ningún momento se dice poder, pero es algo que el Señor Jesús dejó dicho cuando comisionó a sus discípulos, a sus seguidores, que estuvieran unánimes juntos, y entonces dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, Samaria, en todo el ámbito, en toda la tierra, en todo el mundo. Entonces, hermano, ese poder también como que está implícito en cada una de las características que nosotros estamos estudiando ahorita. Necesitamos ese poder, hermano. Necesitamos ese poder del Espíritu de Dios para ir adelante en esta vida que Dios nos permite llevar. Yo siempre lo digo y a mí me apasiona esto de que los discípulos necesitaban poder y el Señor comisiona, no sé si se recuerdan, comisiona a 70 de ellos para ir a las ciudades de alrededor y les da poder. Y en si usted lee esos versículos, están en 2 o 3 evangelios, aparece creo que en Lucas y en Marcos específicamente, les dice que van a tener poder sobre los espíritus inmundos, van a sacar
van a hacer esto y les da van a sanar enfermos y les da un montón de recomendaciones. Y despuesito, ¿qué pasa? Que ellos salen, regresan bien contentos todos, pero contentos. Y Señor, le dice, y nosotros veíamos, los enfermos sanaban, poníamos las manos y muertos resucitaban. Y entonces el Señor dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero les dice también, no se alegren tanto por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces, hermano, como que aparte del poder que nos da el Espíritu Santo de Dios para poder enfrentar las cosas de esta vida, nos da también como el conocimiento, nos da la claridad, nos da la convicción de que nuestros nombres van a estar o están escritos en el libro de la vida. ¿No te alegras por eso? ¿O no te alegras? Porque si no te alegras por eso, no sé qué te puede alegrar. Pero es algo tan grande, hermanos, tan bueno como dice este apartado que estamos estudiando de la bondad, ¿ah? Que el fruto es en todo bondad, según Efesios 5:9. Ok. Cada vez que terminemos un apartadito de estos, yo voy a tomarme un tiempito, pues, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, para no seguir adelante y resolver si hay alguna pregunta. Si no, pues seguimos adelante. Yo creo que según esta plataforma, usted puede alcanzar la raise the hand, dice en mi pantalla, quiere decir alzar la mano, si aunque usted no esté allí, que no lo esté viendo en persona a través de la pantalla, pero usted puede, si tiene alguna pregunta, usted puede pues levantar su mano o poner el pulgar y todo, y entonces yo voy a ver, o simplemente, hermano, se desmuta, se quita el mute de su micrófono y hace la pregunta, y para que participemos. Me gustaría de veras participar porque, y así en lo que me están haciendo una pregunta, yo puedo ir a tomar agua o cualquier cosa. Ok, estamos bien hasta ahorita. Estamos con la cuarta característica. Hemos visto el gozo, la paz, la paciencia, y hoy acabamos de ver lo que es la bondad. Ok. Bueno, seguimos adelante entonces. Y vamos a ver el apartado hoy de la benignidad. Acuérdense que llevamos el orden amor. El amor lo dije que lo íbamos a dejar por último porque es de los, quizás de los apartados más extensos y que yo me quiero detener un poquito en ese apartado del amor. Por eso comenzamos viendo gozo, paz, paciencia, bondad, y hoy vamos a la benignidad, que es, digamos, dentro del listado que estoy llevando, la quinta característica. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es ser benigno? Y acabamos de hablar de bondad, que tiene algo que ver, está medio relacionado. Pero benigno, ¿qué significa? Benigno, benignidad. Bueno, la benignidad en realidad es un adjetivo. Es un adjetivo que califica a una persona o se puede llamar alguna idea, algún pensamiento o algo que resulta compasivo, que resulta clemente, que resulta piadoso o cordial. Cordial. De todas estas cuatro, de todos estos cuatro elementos, compasivo, clemente, piadoso, cordial, ¿no? Todos tienen que ver, hermanos, con nuestro carácter. Tiene que ver con el desenvolvimiento de la persona. Ese desenvolvimiento, llámese en sociedad,
llámese en la casa, en familia, llámese institucional, sean nuestros trabajos o la iglesia inclusive. Ese desenvolvimiento, esa característica, es una característica del fruto del Espíritu de Dios que quiere que nosotros lo llevemos a nuestro espíritu para trabajarlo. O sea, el Espíritu Santo de Dios quiere que este fruto también se refleje en cada uno de nosotros. Este adjetivo, o sea, que alguien te pueda decir, hey, este hermano es bien compasivo, este hermano es clemente. Yo no he oído tanto de hermanos clementes, pero he oído de jueces clementes. No sé si usted ha oído de jueces que son clementes. O sea, que no son tan drásticos, digamos, para castigar cuando alguien está en la posición de juez, ¿va? Sino que es clemente. O sea, que tiene clemencia, ¿va? Y la clemencia es tener un poco de, como decimos, de cordialidad. Ahí también lo dice la definición. Tener un poco de cordialidad, ser cordial. ¿Verdad? Ser cordial, hermano, significa quizás, yo no lo puedo quizás expresar de otra mejor manera, sino que ser afable, ser amable, ser proactivo, ¿verdad? Ser cordiales, es ser amigable, quizás es una de los conceptos que a lo mejor podemos agregarle a esto, de parte de la benignidad, ¿verdad? Ser amigable, compasivo, clemente. Pero debe ser en realidad esta benignidad parte de nuestro carácter. ¿Creen ustedes que debe ser parte de nuestro carácter? ¿Verdad? Fíjense que dice Romanos. Este libro de Romanos es uno de los libros bastante serios con respecto a la pecaminosidad, con respecto a la bondad también de Dios y con respecto al pueblo judío. Esta carta a los romanos, que fue dirigida al pueblo judío que estaba en Roma, nosotros podemos ver que en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este amor fraternal, hermanos, es un amor de amistad. Este amor fraternal es en realidad es un amor cordial. ¿No? Este amor fraternal. Por eso dice el apóstol, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, continúa este versículo 10 del capítulo 12, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí como que uno quedaría un poco enchivolado, como decimos en mi país, va a quedar un poco en duda. ¿Qué prefiriéndonos los unos a los otros? ¿En qué? ¿De qué es lo que está hablando el apóstol? O sea que el brindar honra, dice que debemos de preferirnos los unos a los otros, o sea, entre la hermandad, entre los hermanos, porque arranca, si usted ve el versículo, arranca diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esto, hermano, no necesariamente es solamente en iglesia, ¿eh? Porque si en realidad nosotros llevamos esto a cualquier ámbito de la vida, deberíamos de empezar por nuestro hogar. Amaos los unos a los otros. El esposito amar a la esposita, ¿no? El cónyuge amar a su cónyuge, ¿no? El hijo amar al padre, el padre amar al hijo, presidiendo a todos en honra, dice el apóstol en este capítulo 12, versículo 10 de Romanos. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, hermano, qué importante es que nosotros en realidad
como creyentes, como cristianos, podamos brindarnos, podamos honrarnos unos a otros y quedar de fuera. Porque eso, hermano, lo que hace es que deja de fuera cualquier pensamiento negativo, deja de fuera cualquier pensamiento envidioso, deja de fuera cualquier situación, hermano, que se contraponga a lo que es el amor fraternal, o sea, el amor de hermanos, el amor de los creyentes. ¿Ah? ¿Cuánto más, como lo decía yo, para la casa? ¿Cuánto más demostrar ese amor en tu trabajo? ¿Cuánto más en realidad nosotros como creyentes? ¿Sabe, hermanos, que nosotros, yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a volver a recordar, somos cartas leídas? ¿No es cierto que donde vamos saben que somos cristianos? Lo que están esperando es que usted cometa un errorcito, que cometa algo, que se salga de sus casillas. Y por eso el apóstol insiste tanto en trabajar estos frutos el fruto del Espíritu, que son principalmente estas 9 características, porque quiere exactamente eso, que nosotros, si vamos a hacer cartas leídas, que seamos bien leídas. O sea, que vean nuestra bondad, que vean nuestro gozo a pesar de las circunstancias, que vean nuestra benignidad en cada situación que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, hermano, esto de la benignidad es un adjetivo que en realidad tiene mucho que ver con nuestro carácter, con lo que nosotros somos o lo que nosotros representamos de nuestra propia personalidad. ¿No? Recuérdese que el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y en realidad, en el alma es que se trabajan todas estas características de benignidad, de clemencia, de piadoso, de compasivo. ¿Ah? El espíritu nos ayuda, el espíritu como que nos refuerza, nos da la sabiduría para poder enfrentar esas situaciones y, como les decía, cuando nos encontramos en situaciones de cartas leídas, no cometer los errores que todo el mundo está esperando que cada uno de nosotros cometa. Por ser cristianos, siempre vamos a estar en la mira, siempre, hermano, siempre vamos a estar en la mira. No podemos estar alojados en una burbuja, tenemos que salir al mundo. Jesucristo mismo lo dijo, Padre, oro por estos discípulos que me han dado, no te oro para que los quites del mundo, sino que te ruego para que los guardes del mundo. Están en el mundo, tienen que estar en el mundo, pero mi ruego es que los guardes. Así que, hermano, la benignidad, ese es otro fruto que deberíamos nosotros preocuparnos. En el Antiguo Testamento, tanto Nehemías en 9:17, y que tiene una comparación con Joel 2:13, dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú eres un Dios que perdonas. Y Efesios 4:32 nos dice, antes ser benignos unos con otros. O sea, aquí directamente emplea la palabra benigno. ¿sí? Antes ser benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. A mí me llama la atención, hermano, esto de la benignidad, porque en estos 2 versículos que hemos leído, usted puede ver que está el perdón. Y el perdón no aparece aquí como algún fruto del Espíritu. ¿A qué se deberá, hermano? Siendo tan importante, no está relacionado como un fruto directo del Espíritu. ¿Ah? Hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, pero no se habla de perdón. En cambio, la benignidad, si usted la ve ahorita desde ese punto, desde ese enfoque, la benignidad es saber perdonar. Eso es ser benigno, saber perdonar.
perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Mire qué interesante, que no parece algo tan importante. A mí me llamaba la atención cuando estaba preparando esta parte, que habla la benignidad del perdón, como que el perdón está dentro de la benignidad. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros seamos benignos, porque en realidad ser benigno significa ser perdonador. Ser benigno significa ponerme en los zapatos del otro. Ser benigno significa que a lo mejor, yo puedo pasar por esa misma situación o quizás peor. Y entonces, si nos aplicamos la regla de oro, no nos gustaría que nos hagan a nosotros como tal vez nosotros estamos haciendo. Así que, hermanos, esto de la benignidad parecía que estaba un poco enredado al principio, pero yo lo veo más claro. No sé usted cómo lo ve hoy, pero yo lo veo ya más claro. O sea, ya tengo un conocimiento de que si yo quiero ser benigno, debo de empezar por ser perdonador. Debo de empezar a perdonar. Entonces ese fruto de la benignidad se me va a empezar como a acrecentar, va a empezar a tomar forma y va a ser algo bueno en mi vida. ¿Cuántas veces hemos oído y algunas veces lo hemos vivido? Que cuando nosotros no perdonamos a alguien, ese alguien vive bien feliz, tranquilo, ni se acuerda muchas veces de lo que nos hizo. Pero uno que no ha perdonado, vive con ese clavito todo el tiempo y te está machacando y te está pinchando, te está tocando. Y el otro, el que cometió la ofensa, ese anda bien feliz en la playa, nadando, disfrutando. Y uno hay veces está en la casa ahí todo acongojado, porque no hemos sido benignos, hermano, porque no hemos aprendido a perdonar. Y como muy bien decía alguien, el perdón en realidad es perdón y olvido. ¿Verdad? Dice la Biblia que el Señor agarra los pecados de cada uno de nosotros, los pone en una bolsa negra o blanca, no sé, pero y los echa al fondo de la mar. ¿Ah? Sí dice la Biblia, los echa al fondo de la mar y ya no se acuerda nunca más de él. El problema, hermano, es que muchos de nosotros somos buceadores. Nos ponemos el traje, la escafranda y nos ponemos, o escafandra, y nos vamos hacia el fondo de la mar y recogemos la bolsa y sacamos esos pecados. Nos estamos acordando a cada rato de eso. Y el Señor ya no se acuerda. El Señor, hermano, eso lo pasa, ya dijo, yo lo voy a echar al fondo de la mar y nunca más me voy a acordar. Y yo he llegado, hermanos, muchas veces a algunas conclusiones que muchas veces nosotros no vivimos una vida plena en el Señor, porque hay cosas que nosotros mismos no nos hemos perdonado. Hay cosas que perdonamos, sí, a mucha gente y les perdonamos muchas cosas, pero hay cosas nuestras que no nos hemos perdonado. Y entonces ahí como que le estamos diciendo al Señor, Señor, yo tengo mi traje de buzo ya, no te preocupes que yo ya tengo mi escafandra y yo ya me la voy a poner ahorita porque me estoy recordando de esto, que yo mismo no me puedo perdonar. Por eso, hermanos, qué lindo es que como parte de un ejercicio dentro de esta benignidad, nosotros tal vez podamos hacer un pensamiento, algo, esta noche, cuando vayas a reposar, cuando te pongas tu cabecita en la almohada y entonces pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude a recordar algo que está en tu corazón y que tú no has perdonado. Fíjese que, mira, hay tanta sabiduría en esto, hermano, porque el rey David, en un salmo, no sé si es el 53 o 52, le dice al Señor, Señor, ayúdame a recordar aún aquellos pecados que a mí ya se me olvidaron, aquellos que yo ni sé que están ahí, pero yo, en otras palabras, estoy parafraseando, le dice, yo quiero ser libre de eso, no quiero tener nada, aún aquellos que ni me acuerdo, Señor, ayúdame,
que tu espíritu me ayude. Y qué interesante, hermano. Yo creo que usted va a tener sorpresas y después se va a acordar de esto que le estoy diciendo. Y usted viene con todo su corazón y le pide al Señor, espíritu, ayúdame, ayúdame. Yo sé que el Señor le va a empezar a poner cosas en su mente que usted va a decir, nunca en mi vida yo me hubiera recordado de esto, o nunca me hubiera pasado esto. Esto es lo menos que yo hubiera querido pensar, pero Dios se lo va a traer porque Él quiere que usted, hermano, sea limpio de toda carga, limpio de toda dolencia, porque muchas veces las dolencias físicas se sanan y todo, pero las dolencias del alma, hermano, son más difíciles, porque es una relación directa entre usted y el Señor. Dentro de su habitación, con la puerta cerrada, como dice en la Biblia, métase con el Señor y pídale al Espíritu Santo que le ayude a sacar aquellas cosas que a lo mejor están ahí. Puede ser, hermano, que usted no tenga ninguna, puede ser que ya ande, como digo yo, algunas veces así, casi volando con alitas de santidad increíble y levantado del piso unas 6 pulgadas, pero puede ser que tenga alguna por ahí, ¿eh? Y entonces no desaproveche la oportunidad de que el Señor le pueda hacer un cleaning, un deep cleaning, una limpieza profunda, hermano. Aleluya. Estoy practicando mi inglés, hermanos. You know what I'm saying? Ok. No sé si ahorita hemos visto ya la benignidad. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la benignidad? Algo que esté allí y que pueda pues responderles. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. ¿Alguien me puede decir cuántas características hemos visto ya? Aquí están escribiendo, no sé. Estamos en las 5. Sí, hermana Luisa. Sí. Yo tengo una pregunta. Permítame que cuando va de hablar y hablar, no sé por qué se me desconecta el sonido. Pero ahorita ya la estoy oyendo, ya le oí la risa. Dígame. Es que tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se separa el perdón con el espíritu y la mente? ¿Cómo se separa? El perdón ¿sabe? De no recordar y el espíritu de perdonar. O sea, ¿cómo uno puede lidiar con esas dos cosas al mismo tiempo para que de verdad se vaya al fondo del mar las cosas? Ok. Dicen muchas veces que las mujeres no son histéricas, son históricas. Okay. ¿Sabe por qué? Le voy a poner un ejemplo. No conozco muchas de las cosas de usted, pero le voy a hablar de mi vida, ¿va? Algunas veces con mi esposita estamos ahí y de repente me sale mi esposito. ¿Y te acordás lo que me hiciste en 1940? Yo creo que ni había nacido. Pero tienen un recuerdo tan vívido, ¿me entiendes? Un recuerdo tan vívido que yo pienso que en realidad solo el Espíritu de Dios te puede separar eso, porque si bien es cierto que cuando uno perdona, si perdonas de todo corazón, hay ah, no sé si es regla o algún tip, una clave. Por ejemplo, uno no se le olvida, voy a poner un ejemplo así, como decimos, al viento. Va, fulano de tal, llamémosle Pepita. Pepita me insultó. ¿Eh? Entonces, en ese momento que me insultó Pepita, a mí me dolió. Pero a ese mismo día, antes de que el sol se ponga, como dice Efesios, yo me reconcilio con Pepita y le digo, Pepita, te perdono, de veras, ya no siento nada. Entonces, pasa un año y en una conferencia que está dando Rafael Tobías se acuerda de Pepita. Y Pepita hace un año, yo me acuerdo de eso, pero a mí ya no me causa ningún dolor, ya no me causa ninguna aflicción, ya no me Okay. causa absolutamente, lo cuento como un evento histórico que pasó
pero a mi espíritu ya no tiene ninguna influencia, ya no me afecta. O sea, Ok. eso es perdonar genuinamente. Yo puedo decir, ok, pasó esto, pasó lo otro, pero si algo sigue haciendo mella en mi corazón, ¿sí? Me voy a alejar para que me vea que me estoy tocando el corazón. Si algo sigue allí golpeándome el corazón, si algo me sigue diciendo, ay, sí, perdonate, pero yo, como dice alguien, que perdono, pero no te quiero volver a ver. No es, o sea, eso no es perdonar. ¿Ah? Yo no sé qué ustedes pensarían si cuando Jesús llama a Pedro, ¿se acuerda cuando resucita y Pedro ya está pecando? Pedro se le olvidó ya todo porque el pobre está tan angustiado que dijo Jesús se murió y ya, y él se fue a pescar nuevamente, pero aparece Jesús en la playa y lo llama. Usted sabe lo que había hecho Pedro. Pedro no solo corrió como el Señor les había dicho, ustedes cuando me apresen, ustedes van a salir huyendo, etcétera, etcétera. Pedro no solo huyó, sino que maldijo cuando le dijeron, vos eres de ellos, eres de los discípulos de Jesús. No solo dijo, no, no soy, sino que maldijo, no sé qué palabras dijo, pero maldijo, dice la Biblia. Imagínense que el Señor fuera histórico. Allí lo llama Pedro y, bueno, yo me voy a poner salvando las distancias, ¿no? Yo lo llamo a Pedro y me lo levanto 3, 4, 6 veces, no 3 veces que me negó, sino que una 3 al cubo, ¿me entiendes? O sea, es la naturaleza de uno. Pero Dios no es así. Y Dios quiere que ese espíritu de Dios es el que posa en nosotros, que reine en nosotros, que viva en nosotros. Por eso es interesante que el perdón, cuando es genuino, ya no me afecta. Ese es como un tip que yo tengo, ¿verdad? Que ya no me afecta. Yo lo puedo hablar, lo puedo discutir con alguien, sí, pero en mi corazón ya no hace mella, ¿verdad? Ok. No sé si resuelve un poco tu pregunta. Sí, sí, es que tenía dificultad con ese dicho que dice que perdonar es olvidar. Entonces, la mente de uno es como, no es como una computadora que tú le borras el drive y se acabó. Y ya se Pero acabó. sí tiene razón en lo que a veces uno le recuerda, pero ya no le hace mella. Exacto, ya no Ya te uno debe como que, doler, ya hasta tú puedes sacarte una sonrisa por lo que pasó, etcétera. exacto, exacto. Entonces, allí hay que, en realidad tu corazón está sano, perdonado. Okay. Ok. Bueno, Teresita dice también que piensa que benignidad es ser simpático o comprender a alguien. Claro, benignidad es empatía por otro. ¿Ah? Ser simpático y estar, como decimos, siempre con una cara de amable, ¿ah? Con una cara, no cara de limón. Mi esposa me dice, vos siempre que decís cara de limón, si el limón es bien rico, porque a ella le encanta. El limón es bien rico, me dice. Y es cierto. Pero la cara que ponemos muchas veces cuando nos pega, que está bien ácido, así que nos aturra todo, ¿no? Por eso es que decimos, anda con cara de limón, anda bien Pues la aturrado. cáscara de limón, entonces. Ajá, o la cáscara de limón. Ok, vamos a pasar al siguiente tópico. Y este se llama fe. Y de la fe vamos a hablar un poco con respecto a enfocándolo más que todo fe, fidelidad. O sea, todos sabemos lo que es la fe, ¿no? Por lo menos lo que dice la Biblia. Si usted tiene su tiempo, puede leerse la carta de los la carta de los Hebreos, carta a los Hebreos. Ahí está todo el capítulo 11 que habla sobre la fe. O sea, ¿qué es la fe? Pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Pero yo quiero enfocarme hoy más que todo por qué la fe y la fidelidad son frutos esenciales del Espíritu de Dios. La fe y la fidelidad, que tiene que ver mucho con la fidelidad, con la fe. O sea, tú tienes fe en un Dios que es todopoderoso, tienes fe en un Dios que es fiel, que es
que la fidelidad de Dios nunca se acaba, dicen unas alabanzas, la fidelidad de Dios. O sea, nosotros nos apartamos, nosotros nos desviamos, pero Dios continúa siendo fiel. Y yo algunas veces me preguntaba, ¿y por qué el Señor es tan así con nosotros? Pero en muchos versículos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor habla de una fidelidad por amor a Él mismo. Y eso me impacta a mí, porque como decimos nosotros, de carambola, agarramos el amor del Señor, la fidelidad del Señor, por el amor que se tiene a Él mismo, a su palabra, a lo que Él es, a lo que Él ha prometido. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de la fidelidad, la fe, dice Lucas 16, 10, 12. Lucas capítulo 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Imagínense, hermano, toda la implicación que tiene la fe y la fidelidad. Porque, hermanos, ser fiel tiene que ver con tener fe. Ser fiel tiene que ver con tener fe. Si yo tengo fe de que voy a alcanzar una vida mejor, después de esta vida, Dios me ha prometido y yo tengo esa fe de que voy a alcanzar eso. Entonces, yo voy a ser fiel a los preceptos que me ha enseñado la palabra de Dios. Yo voy a trabajar por eso. Yo me voy a enfocar en eso. Pablo decía, ay de mí si yo habiendo sido heraldo, llego al final a ser descalificado. ¿No? Y eso nos da cierta pauta, como lo hemos visto en otras clases y todo, de que es cierto que la salvación, un padre ama a su hijo por la eternidad, sea bueno, hay casos excepcionales, pero la mayoría de los padres, la regla, no la excepción, sino que la regla es que los padres amemos a nuestros hijos, sean estos bonitos, feitos, gorditos, flaquitos, como sean, hermano, ¿va? Y no es cierto que uno viendo al recién nacido, ay, qué cosa más bella, ¿no? Y que uno, y uno se lo quiere comer a besos a los hijos, ¿o no? ¿Ah? Se lo quiere comer a veces y cuando ya tienen 13, 14 años son bien rebeldes, que uno no los aguanta. Y, ¿por qué no te comí cuando estabas chiquito? ¿Ah? Pero eso es cierto, así pasa. Pero el padre en realidad con el hijo no puede decir, no, yo, mi hijo aquí, lo otro. No, el padre, hay una fidelidad increíble para el hijo. Y lo mismo es con nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Vamos a ser fieles por lo que Él es. ¿Ah? Si en realidad en lo muy poco que dice, Él nos ha puesto, y en lo muy poco, hermano, somos fieles, Él dice que nos va a dar en lo más grande. Ahí nos va a poner. Mire, hermano, y esto es bien interesante porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de que tal vez tenemos poca cosa para darle al Señor. No, si lo que yo hago no es nada. Es que, y siempre estamos nosotros minimizándonos en el trabajo que hacemos para Dios. Ahí siempre, no. Algunas veces, hermano, es falsa humildad, o falsa modestia, como decir, no, si yo, pues lo poquito que hago para el Señor y todo. Pero no, dice el Señor, que sin lo poco, nosotros hemos sido fieles. Imagínense, dice que Él nos va a poner en lo demás, donde hay más. ¿No? Como decía un amigo mío salvadoreño, es que yo no le pido al Señor que me dé, sino que me ponga donde hay.
porque es mejor estar donde hay y no que le den, porque tenés un abanico de posibilidades para hacer lo que puedas hacer con todo lo que hay. Por eso decía, mejor prefiero que me ponga donde hay y no que me dé. Así que, hermano, esto es parte de la fidelidad, ¿no? Hay que ser fieles con el Señor. Decirle, Señor, en realidad yo quiero ser fiel, no por lo que me das, sino por lo que tú eres. Dice también Lucas 19:7. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Voy a buscar esta cita, yo, Lucas 19:17, para ver este contexto, hermanos. Lucas, si usted lo puede buscar en su Biblia allí también, por favor, y lo vemos juntos, Lucas 19. En mi versión, es nueva versión internacional, tiene un subtítulo cuando empieza con el 11 que dice parábola del dinero. Dice, como la gente lo escuchaba, o sea, está hablando de Jesús, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Mire si el Señor nos está haciendo una analogía aquí bien directa con su salida, con su regreso al Padre y después su regreso a la tierra otra vez, su segunda venida. Le dice, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él a una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más, y a este también le puso sobre 5 ciudades. Pero llegó el otro que le dijo, aquí tienes su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Me gusta esta versión porque es bien explícita. Mire, dice, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabía que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. El rey, y lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Y entonces usted conoce toda la historia, le quita a este siervo negligente y le da al que tiene las 10 ciudades ya. Imagínense, hermano, que esto me lleva a mí a un concepto. Cuando Dios no se queda con nada y le da a aquel que produce más en su reino, que va adelante en su reino. Como bien dice la palabra, que no es del que corre, ni del que puede, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y estas parábolas, toda esta palabra, hermano, lo está como diciendo, lo está aseverando, lo está confirmando. En realidad, Dios no demanda tanto de nosotros, hermano. Yo he llegado a esa conclusión. Dios no demanda tanto. Dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo poco. Pero sí la recompensa es mayor.
la recompensa es mayor. Y toda la Biblia, usted ha leído los versículos donde dice, y te retribuiré al 100 por 1, y las bendiciones van a ir al doble, y las bendiciones te seguirán y te alcanzarán, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el Señor, hermano, es un Dios bueno, es un Dios benigno, bondadoso, ¿ah? Que quiere lo mejor para sus hijos. Y en realidad Él nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, estamos en esta parte de la fidelidad. Las Escrituras nos revelan que después del regreso de Cristo, cuando establezca sus reinos, los que van a estar con Él serán llamados y elegidos y fieles, dice Apocalipsis 17:14. Para participar en su futuro reino, debemos pedirle a Dios que nos fortalezca con el poder de su Espíritu, para que podamos ser fieles y cumplir con las obligaciones de ser justos, tanto con Dios como con nuestro prójimo. Mire, aquí hay una respuesta ahorita en esto que les voy a leer a una pregunta que se me hizo unas semanas pasadas con respecto a que si la fe era un fruto o era un don. Fe, no sé si alguien de los que están ahorita se recuerdan de esa pregunta, que era un fruto o era un don. En esta palabra, en donde dice, otro aspecto importante de la fidelidad es simplemente tener fe en Dios. O sea, tener fe en Dios, confiar en Él implícitamente, confianza. Porque dice también, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Pero en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es donde creo yo que habían leído esto y me preguntaron con respecto a si era un fruto o si era un don. Porque esa palabra dice que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero interesante es ver que dice antes este mismo versículo, que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, la fe en realidad tiene 3 características y una de ellas es ser un don de Dios. La fe es un don de Dios. O sea, es algo que Él da, es un don. En ese punto nosotros no podemos trabajar ni producir más fe, pero es una fe explícita, es la fe para la salvación, que la da Dios. Pero la fe de creer las cosas, la fe de que vamos a tener tiempos mejores, la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene en este aspecto por el oír, por conocer la palabra de Dios, quiere decir que es algo que tenemos que cultivar, tenemos que trabajar. Entonces, ahí entra a formar parte de la fe como el fruto, parte del fruto del Espíritu que menciona Gálatas capítulo 5 del 22 y 23. Que dice que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hermano, no hay que confundirnos. La fe como don de Dios, porque Él la da para salvación. La fe para salvación. Pero la fe que nosotros debemos de tener en que, como menciona Hebreos en la galería de los héroes de la fe, porque hubieron hombres que cerraron boca de leones, porque hubieron hombres que caminaron por el fuego, todo por fe, por el haber hecho crecer este fruto de la fe, el haberlo trabajado, el haber puesto su confianza en Dios, lo llevó a esos niveles en los cuales el Daniel lo tiran al fondo del foso de los leones y pasa la noche ahí quizás hablando con él, platicando que cómo estaban las cosas en la jungla, etcétera, etcétera. Y al día siguiente lo manda a llamar el rey Darío
Daniel, casi llorando, menciona la Biblia. Daniel, no te hicieron nada los leones, no te comieron. No, mi rey, aquí estoy, aquí. Ahorita están durmiendo, los puse a dormir porque estaban cansados, desvelaron conmigo toda la noche. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Ah? Nos hace crecer ese fruto tan increíble de tener fe, hermano. Mire, ¿cuánta fe necesitamos hoy en estos días nosotros? No es cierto. No me va a decir que no, porque si me dice que no, que usted tiene toda la fe del mundo, me firma un autógrafo, porque yo, en realidad, hay veces que flaqueo, hermano, hay veces que flaqueo. Las cosas hay veces, porque uno le pone a Dios ciertas cosas, le dice, Señor, fíjate que me gustaría así y así, ¿eh? Pero viene el Señor y le da vuelta a todo y lo hace, no lo hace ni así ni así, sino que a su y así, lo hace diferente. Entonces, hermano, la fe es necesaria como el crecer en un fruto en nosotros, o sea, como trabajarlo, como llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la Escritura. Y también porque nos amonesta el Señor y nos dice, sin fe es imposible agradarme, en otras palabras. El escritor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, el escritor de los Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a agradar al Señor si estamos dudando? Sabe que la duda es quizás la herramienta más devastadora que tiene el enemigo para quebrar las fuerzas de un cristiano. La duda. Empieza, mira qué tal, ¿viste el culto? Sí, pero fíjate que me pareció que ahí estaba no sé quién y fíjate que de veras. Y entonces usted ni cuenta se había dado, pero ya viene una duda ahí y entonces el enemigo empieza a maquinar con esa duda. Puede ser así. O algunas veces, y el hermano dijo esto por mí o lo dijo porque así se le salió. Yo creo que por mí lo dijo. Y empieza una duda, hermano. Y empieza el enemigo a trabajar increíblemente. Por eso la fe de creer lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho que va a hacer en nosotros, mi hermano, es bien importante. Fe salvadora, gracias a Dios que Él nos dio su fe salvadora. Nos dio el don de la fe. El don como fe salvadora. Nos salvó. No porque fuéramos buenas piezas, no porque fuéramos los niños bonitos del Señor, sino que nos salvó. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Fíjate que no dice para que todo aquel que en Él creyó o creerá, ¿no? Ese es los profesores de lingüística le llaman eso, es un verbo transitivo, que está en el momento, está haciéndose la acción en el momento, está trabajando, no es ni pasado ni futuro, sino que es presente, está trabajando para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Ese es nuestro Dios, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros vaya, como decimos, mejorando cada vez con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. Recuerden la primera clase, ¿verdad? El fruto del Espíritu no es que sea el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, Él es más que fruto, es la tercera persona de la Trinidad, etc. Sino que Dios quiere que esas características de Él se nos peguen a nosotros, para nosotros vivir de una mejor manera sobre esta tierra. Ok. Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí este día. No sé si hay preguntas, si usted quiere aclarar algo. Creo que con esto de la fe vamos a terminar. ¿Cuántos llevamos hasta ahorita ya? A ver quién me dice. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. 6. 6, correcto. 6. Exacto. Nos faltan 3. ¿Ya? Son 9 las características del fruto del Espíritu. 9.
Y vamos 6 ahorita, nos faltan 3. Que creo yo que el otro miércoles salimos y vamos a empezar con los dones. Así que, hermanos, preguntas hasta aquí. Estamos todos. Estamos bien, estamos bien. Ok, estamos nice. Bueno, no queda más, hermanos, que orar. No sé, todavía tenemos 4 minutitos. Si usted pues quiere saludarse, ver a los hermanos, que ya alcanzo a ver unos pocos acá, pero bueno, creo que está por ahí Jorgito Adorno, que por cierto me gusta ese sombrero. Este Jorge Oloan o saca lentes chivos o saca sombreros chivos, pero solo es piquete este Jorge. Ahora te tengo otro diferente, pues estaba Oh, escuchándote, gozándome y a la vez también haciendo un poco de ejercicio, para que tú veas. Que ya aprendí a hacer 2 cosas a la vez. wow, Dios mío. Qué bueno, pues. Qué lindo de veras verlos a los que estamos hoy, ahorita pues conectados y que Dios nos pueda ayudar en el transcurso de la semana para poder ir trabajando todas estas características del fruto y seguir adelante, hermano. Mientras el Señor lo permita, mientras, o sea que nos vayamos, o sea que Él venga, una de dos. Pero lo cierto es que un día nos vamos a ver con Él cara a cara. Eso sí, es tan cierto como que ahorita son las 8:30 casi ya de la noche. Así que, hermanos, ha sido una bendición tremenda de veras estar con ustedes. Confío en el Señor, pues que el resto de esta semana va a ser una bendición y que el Señor lo guarde en todo. Si hay alguna petición especial, me gustaría orar. Y si no, vamos a orar pues para ser despedidos. Y pues siempre recordándoles las clases de este miércoles, pues y para que podamos estar tal vez reuniéndonos más. No sé si usted invita a otros a esta clase o para que podamos estar más personas con con este contacto y poder ayudarnos pues los unos a los otros. No hay peticiones. Como decíamos, todos estamos cheque. No estamos cheques con el virus, hay que poner oraciones a las personas que están sufriendo de eso, que oí ahora mismo también a una de las hermanas que perdió su bebé. Y entonces, pues, hay que orar para que Papá Dios le dé a ella la tranquilidad y aceptación, que no es fácil, pero con Él todo es posible. Amén, amén. Sí, también seguir orando por la hermana Lourdes, que en estos momentos se encuentra en Florida, y los doctores van a decidir si la van a operar o no. Así que Pero siempre está hospitalizada, ¿no? O no, sino que solo está esperando. sí, solo está esperando, sí. Ok, Está en la casa, sí. ok. ¿Pero ella se va a operar allá o va a venir para acá? Yo tenía entendido que ella venía para acá. Ese es el debate que ellos están esperando, a ver si le conviene Ok. acá o acá. Sí, gracias. Ok, bueno, vamos a orar entonces para darle gracias a Dios también por este tiempo y que Él nos permita seguir con bien todos estos días de lo que resta. Amén. Amén. Señor, gracias esta noche nuevamente por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias por darnos las ideas, gracias por los corazones receptivos. Señor, yo te ruego que tú hagas un milagro en todas las peticiones, Señor, que has escuchado de parte de mis hermanos, Padre. Oramos especialmente por mi hermana que ha perdido su bebé, que tú puedas reconfortar ese corazón, Señor, que tú puedas estar con ella en todo, Señor. Y que ella pueda darse cuenta, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y muchas veces no lo entendemos. Y pasa, Señor, por nuestra mente muchas dudas, muchas situaciones. Pero Espíritu Santo, yo te ruego que tú llegues a ese hogar, que tú llegues donde mi hermanita y la puedas abrazar, la puedas bendecir, puedas hacerle sentir, Señor, tu abrazo, que tú estás con ella, Señor, a pesar de esta circunstancia dolorosa, Padre.
Bendícele, ayúdale en todo, Señor. Y asimismo nos ponemos de acuerdo para que tú obres allá en Tampa, Florida, Señor, donde está mi hermana Lourdes. Tú bendiga su vida, Padre, que le dé sabiduría a los médicos para que tomen esa decisión y sea la mejor decisión, Señor. Fortalece a mi hermano Héctor en todo, Señor. Gracias porque yo sé que tú los guardas, Señor, los tienes en el hueco de tu mano, Padre. Y permite, Señor, que si se lleva a cabo esta operación en ese lugar, Señor, sea para el bienestar de mi hermana Lourdes, su esposo Héctor, Padre. Ayúdale, bendícele, Señor. Lo ponemos en tus manos. Y Padre, tú ves la generalidad, Señor, de estos tiempos. Tu palabra nos ha advertido, Señor, de que hay tiempos difíciles, que van a venir tiempos difíciles. Padre, nosotros te queremos rogar, mis hermanos y yo, Padre, los que estamos en esta comunión en este momento, que tú tengas misericordia para cada una de nuestras familias, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, que tú guardes, oh Señor, los dinteles de nuestra casa, Señor, que rocíe con la sangre del Cordero cada dintel, cada puerta, Señor, de nuestros hogares, y que esa peste pase de lejos, Señor. Gracias por lo que has hecho hasta ahora. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Y gracias también, Señor, porque tú eres un Dios bueno que no se queda con nada. Y tus misericordias son nuevas cada mañana, como dice tu palabra, Señor. Bendice a nuestros líderes, Señor. Oramos por cada líder de nuestra iglesia. Oramos por nuestro pastor, Señor, que tú le ayudes en todo, que le fortalezcas, Señor, su alma, su cuerpo, todo, Señor, su espíritu, todo su ser. Y Padre Santo, que tú nos quieras llevar donde nos quieras llevar, Señor. Esta es tu iglesia, Jesús. Esta es tu palabra, la que nosotros, Señor, leemos, la que nosotros estudiamos. Y queremos agradecerte por eso, por tener este privilegio, Señor, de poder comunicarnos los unos con los otros, Señor. Y como veíamos esta tarde, Señor, en la benignidad, darle honra, Señor, entre nosotros, darnos honra entre nosotros, primeramente, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.